Amigos, Bitcoin viene teniendo un retroceso importante desde la zona de los 73.600 hasta la zona de los 64.500, lo cual significa una caída, un pullback, un retroceso de aproximadamente $9.000, algo a lo cual no estamos muy acostumbrados en Bitcoin, ya que en una estructura de un gráfico diario, pues Bitcoin viene teniendo una tremenda tendencia alcista, donde sube, lateraliza, a lo mucho una que otra pequeña vela roja, pero sigue rápidamente a la alza, con lo cual en este video responderemos a la pregunta si este retroceso es simplemente un inicio de un movimiento correctivo más grande de un gráfico diario o semanal, o por el contrario simplemente una pequeña caída para continuar rápidamente con su tendencia alcista. Para esto vamos a pasarnos rápidamente al gráfico de TradingView y podernos basar en lo que es la acción del precio. En este caso vemos que el gráfico de 4 horas representa muy bien lo que es el movimiento correctivo reciente, donde habíamos marcado una zona de máximo en esta zona de $73.000 y habíamos marcado recientemente esta zona de retroceso de los $64.600 aproximadamente. Caída importante que a muchos que son nuevos y a lo mejor recién están entrando al mundo cripto, sin problema los puede poner nerviosos. Sin embargo, no hay por qué tener miedo, ¿ok amigos? Porque este movimiento en gráfico de 4 horas aún no es un quiebre de estructura, aún no es una ruptura a la baja que nos daría un inicio de tendencia bajista en gráfico de 4 horas. Porque si le damos un inicio de tendencia bajista en gráfico de 4 horas, pues esto tranquilamente llega a la zona de $60.000 más pronto que tarde, ¿ok? Sin embargo, no hay que descartar de que en los otros fractales importantes que están interconectados con Bitcoin, gráfico de 1 hora, gráfico diario, esas dos temporalidades pues ciertamente sí tienen una relevancia importante en ese análisis técnico, y para eso lo vamos a revisar. Entonces, en un gráfico de 4 horas, para que nosotros hayamos tenido una consolidación o una continuación de su tendencia alcista, debió hacer el precio lo que ya ha hecho en el pasado, que es esto de aquí: tocar esta zona de la media exponencial de 55 y subida, tocar esta zona de la media exponencial de 55 y subida, y aquí igual, zona de la media para arriba, y aquí debió haber respetado ese análisis, debió haber respetado ese testeo o pequeño pullback para continuar su subida. En este caso, tocó la media de 55, caída. Algo totalmente distinto a todo lo que nos tenía acostumbrado las recientes semanas la acción del precio de Bitcoin. Entonces, en un gráfico de 4 horas, esta caída que ha habido, ¿es una ruptura a la baja? ¿Es realmente un quiebre, un cambio de patrón para hacer tendencia bajista? Y la respuesta, en mi opinión, es que no, porque Bitcoin es verdad de que no hizo el toque para seguir subiendo, pero es normal de que el precio tenga cierto descanso, cierto enfriamiento. Venía estando demasiado alcista, demasiado a puras velas verdes, con lo cual es normal que el precio tenga sus enfriamientos, zonas de consolidación, pequeñas correctivas, laterales, donde descanse un momento para pillar otra fuerza alcista, ¿vale? Y te preguntarás por qué todavía no te doy esta confirmación de tendencia bajista. Porque Bitcoin por ahora está respetando esta zona de soporte importante, que significó este techo de aquí, este techo y lateral de aquí, este suelo que hemos marcado aquí y todo este volumen importante. Entonces Bitcoin, mientras por ahora se mantenga en esta zona, que sí es verdad, es delicada, Bitcoin en cualquier momento puede romper esto y ahí sí estamos iniciando una tendencia bajista, pues es complicado, ¿vale? Por ahora, como está respetando aquí, Bitcoin tiene sus chances y tiene tiempo, tiene estructura para poderse recuperar sin ningún problema en gráfico de 4 horas. Una pequeña subida, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está en un soporte interesante. Está por ahora pausándose y desacelerándose la acción del precio. Pero aquí algunos se preguntarán, oye, pero esto no es máximos cada vez más bajos. Sí, claramente, todo el mundo lo puede ver. Son máximos cada vez más bajos. ¿Es tendencia bajista? Sí, pero en gráfico de 1 hora, no de 4 horas. Hay que saber diferenciar, justamente por lo que menciono, las distintas temporalidades, porque sí, esto es tendencia bajista en 1 hora y ahorita lo vamos a ver, pero en 4 horas falta todavía que confirme que quiere romper a la baja este soporte para que inicie una estructura de tendencia bajista, que es verdad de que una tendencia bajista, fíjense ustedes cómo viene, en este caso, subida, lateral, subida, testeo, rápida recuperación. ¿Ven? Se dan cuenta que un movimiento de una tendencia alcista es mucho más agresivo porque es tendencia alcista. En este caso podemos ver que el retroceso no es tanto así, es un retroceso en un gráfico de 4 horas más tímido, más tibio, más atenuado, ¿vale? Es como un tipo de canal bajista, no tanto esta tendencia que es claramente fuerte alcista, ¿ok? Entonces aún no es una tendencia esto en un gráfico de 4 horas, son pequeños chops o testeos a la baja. Si vamos a un gráfico de 1 hora, ahí sí te puedo dar 100% la confirmación de que esto es una clara tendencia bajista, porque cumple toda la estructura que yo les he compartido muchas veces de que es una tendencia bajista. El precio sí rompió a la baja con fuerza, testeó la media para abajo rápidamente, testeó la media para abajo agresivamente, y ahorita está nuevamente testeando la media y veremos si es que el precio se anima a seguir con su tendencia bajista o aquí a lo mejor hace un parón, hace un descanso y empieza otro tipo de patrón, como por ejemplo un lateral que por ahora en gráfico de 1 hora está consolidando, ¿ok? Entonces aquí todos lo podemos ver. Si trazamos incluso
máximo, 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 cada vez los máximos son más bajos. Si trazamos mínimo, 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 cada vez los mínimos son más bajos, con lo cual estructura claramente bajista. Entre comillas, en gráfico de una hora, nosotros podemos trazar de que a partir de aquí la probabilidad más alta es que el precio haga algo como esto, que siga cayendo. ¿Ok? De todas maneras, saben ustedes que no soy partidario ni fan de entrarle en short a Bitcoin, ni operar en futuros en short a Bitcoin, ya que lo considero de alto riesgo sabiendo que este es el año del halving, el año del bull market y del mercado alcista. Entonces yo a nivel de operativa, lo que esperaría más bien es que el precio pues directamente tenga algún tipo de retesteo a esta zona de mínimos anteriores, y a partir de ahí podría yo intentar un primer disparo a lo mejor a la alza. Porque como digo, no me siento muy cómodo entrando en short y mucho menos en Bitcoin, ¿ok? Entonces simplemente eso es lo que les comparto para este análisis. Gráfico de una hora, seguimos en tendencia bajista hasta que el precio confirme lo contrario. Si el precio en su siguiente caída no pierde el mínimo anterior, alerta porque estaría acabando la tendencia bajista del gráfico de una hora, para luego iniciar o un reversal o iniciar un patrón de lateralización de rango. ¿Ok? Entonces hay que darle seguimiento en un gráfico de una hora qué tipo de confirmaciones nos da la estructura del precio. Para el día de mañana seguramente ya veremos qué nos va a confirmar Bitcoin. Pero por ahora quiero que se queden claro eso, diferenciar temporalidades. Gráfico de una hora, sí, tendencia bajista. Gráfico de 4 horas, tendencia bajista. No necesariamente. No es una tendencia bajista aún tan sólida, tan confirmada como lo que venimos teniendo de tendencia alcista, que es esto. ¿Se dan cuenta? Esto es simplemente unos chops. Una tendencia bajista de una hora que refleja un retroceso un poco sobreextendido del gráfico de 4 horas. Y ya está. Eso es todo lo que tenemos aquí. Y ahora, si quieren consolidar más el análisis, vamos a ir a un gráfico diario, temporalidad mayor, para tratar justamente de descifrar cómo se viene este movimiento y qué tan imponente vendría a ser en un gráfico diario, ¿ok? En un gráfico diario podemos ver nosotros justamente que actualmente tenemos un patrón de rango o caída, y que yo se los llevo diciendo desde que el indicador que tengo me marcó este punto de color amarillo. Y tenía squeeze momentum, giro a la baja, y tenía un ADX con direccionalidad bajista, es decir, esta línea blanca de abajo girando hacia abajo, esta de aquí, el ADX, indicador de fuerza, me representa a nivel de análisis técnico si hay fuerza o no alcista o si se está reduciendo, y en este caso se va reduciendo. Entonces, justamente, patrón de caída o de rango en un gráfico diario. Más allá de ello, también yo les he compartido en otros análisis una gráfica importantísima, en mi opinión, para poder identificar picos de mercado y saber en qué momentos tomar ganancia o directamente no estar comprando, porque evidentemente estamos en picos de mercado. Esa gráfica justamente es la que tengo aquí de CryptoQuant, donde podemos ver qué porcentaje de gente comprando Bitcoin desde abril del 2021 se encuentra en ganancias o en pérdidas. Y lo que les mostré recientemente era cómo estábamos en 0% de gente perdiendo dinero. Es decir, que todo el mundo ha estado ganando dinero en Bitcoin comprando desde 2021, desde abril hasta hoy en día, con lo cual eso me representa picos de mercado, y vemos de que justamente, dicho y hecho, el precio a partir de aquí ha tenido este retroceso que menciono de $9.000 aproximadamente, tal cual como en el pasado nos ha significado picos de mercado, retroceso, picos de mercado, retroceso. Actualmente lo mismo, picos de mercado, retroceso, y este puede ser simplemente el primer mechazo, la primera caída de un retroceso más importante de un diario y semanal, con lo cual, ya sabiendo esto, ya sabiendo esta gráfica del por qué estamos cayendo, pues en un gráfico diario hay que tener claro de que el panorama son dos, y esto lo tengo claro, y al que le guste bien, al que no, pues no podemos hacer nada, es lo que nos da el precio. En este caso, pues miren, el patrón es simple, rango, caída, ¿a partir de qué zona? Pues bueno, ya marcamos un low aquí y marcamos un high aquí, con lo cual, entre esta zona, Bitcoin tiene dos posibilidades: o seguimos lateralizando en esta zona entre los 64.500 y 73.500, un rango en toda esa zona, en un gráfico diario, ojo, gráfico diario, con lo cual puede llevar varios días, unos 10-15 días este rango, o directamente el precio puede caer a partir de aquí, es decir, continuar aquí y continuar con su caída y su retroceso hasta la zona que para mí es un suelo, que es aproximadamente los $60.000, $61.000, esta zona de aquí, ¿vale? Vendría a ser una zona idónea de suelo, entre 60 y $62.000 aproximadamente, ¿ok? Entonces hay que nosotros tener claro de que el panorama, al menos para los próximos 15-20 días, no es el mejor a nivel técnico en un gráfico diario, ni a nivel técnico ni a nivel de indicadores fundamentales como estos, que es el porcentaje de gente en profits o en loss de compras en spot. Y con esto terminamos de definir de que el precio, al menos en gráfico 1 hora bajista, gráfico 4 horas, no necesariamente, gráfico diario no necesariamente, ¿ok? Porque, como digo, podemos simplemente consolidar este rango, y eso lo iremos viendo con el pasar de los días. Si Bitcoin hace esto, pues perfecto, significa que en el de 4 horas en ningún momento
marcó tendencia bajista en 4 horas, sino un inicio de un próximo lateral del de 4 horas que vendría siendo representación del lateral del fractal mayor, gráfico diario. Y en el de 1 hora pues tendremos distintas tendencias, tendencia alcista, tendencia bajista en gráfico de 1 hora. ¿Se dan cuenta más o menos cómo va el chip o el mindset que les estoy compartiendo? Que hay que saber ubicarse e identificar distintas temporalidades, ¿ok? Entonces amigos, en general esa es la perspectiva, ¿vale? Solo el tiempo nos dirá si Bitcoin va a consolidar o a corregir en tiempo, es decir, lateral, o va a corregir en precio, es decir, cayendo, ¿vale? Eso lo iremos viendo con el pasar de las semanas, pero ya les digo de que también en sí comprar o digamos que estar ahí muy acumulado en fechas alrededor del halving, que estamos a menos de 30 días me parece, pues diría yo de que es mejor guardar liquidez y aprovechar oportunidades de futuras correctivas del mercado, ya que miren, estamos tan cerca de esta fecha de halving que directamente yo esperaría futuras oportunidades. Obviamente, cada vela roja y caída de las altcoins y de Bitcoin son importantes y son para aprovecharlas en comprar. Y de esta manera yo también recientemente en el video y en la serie que estamos haciendo de escalar un capital de $25.000 a $250.000, pues directamente les spoileo de que ya he realizado unas cuantas adquisiciones, ha reducido la liquidez y he comprado un poco más de altcoins. ¿Por qué? Porque ha habido oportunidades. Ha habido realmente retrocesos que, como digo, hay que aprovechar esos retrocesos. Ahora vamos a analizar a Ethereum, que es la segunda cripto más importante del mundo, por debajo de Bitcoin. Y bueno, viendo un poco lo que es Ethereum, pues directamente en un gráfico diario el patrón es bastante similar a Bitcoin. De hecho, Ethereum, en mi opinión, lo está haciendo un poco peor que Bitcoin. Porque si se dan cuenta, Ethereum ha tenido su correctiva aquí, está generando 1-2 velas de pausa, veremos cómo evoluciona en los siguientes días, pero es imposible de ignorar de que el patrón es el mismo. ADX, es decir, fuerza alcista, decayendo, perdiendo cada vez más fuerza alcista, y Squeeze Momentum, o mejor dicho, Valle Verde, también con direccionalidad bajista, con lo cual es patrón de rango o caída claramente. El precio a partir de aquí debería de aguantar esta zona, si es que quiere consolidar un rango, y marcar una zona máxima del rango aquí. Y a partir de aquí un gráfico diario, las próximas 2 semanas, 15 días, 10 días, debería estar el precio haciendo algo así. Rangueando, para que sea una zona de reacumulación, para que siga con su tendencia alcista. Ese sería mi panorama de lateralización en un gráfico diario para Ethereum, o de lo contrario, pues seguir como está, una pequeña recuperación y seguir retrocediendo hasta la zona de los $3.300, $3.200 aproximadamente. Es una zona objetivo donde, entre comillas, debería caer Bitcoin, que es esta zona de aquí. Es, por decir así, el soporte o el suelo, el low que marcaría para Ethereum, entre $3.200 y $3.300, esta zona del recuadro morado, que ya estamos cerca. De hecho, venimos cayendo desde los 4.100, hemos caído más de $600, solo le faltaría caer pues unos $200 más, 300 más, un poquito más, ¿vale? Pero en sí, si alguien quiere comprar Ethereum a nivel de spot, pues bienvenido sea, puedes comprar sin ningún problema Ethereum, comprar en spot e ir acumulando poco a poco luego de caídas como por ejemplo esta que hemos tenido, que es una caída importante, ¿ok? Ese es a nivel de gráfico 4 horas, panorama similar a Bitcoin, rango caída. A nivel de gráfico 4 horas, dense cuenta cómo Ethereum sí ha tenido un cambio de estructura más importante que Bitcoin. Y dense cuenta de cómo Bitcoin en este punto de mercado está ganando dominancia sobre Ethereum, porque Ethereum en cambio sí está teniendo tendencia bajista y se nota mucho más claro. Si trazamos justamente aquí una zona donde marcamos mínimos y máximos, este es un máximo, este es un máximo, este es un máximo, este es un máximo. Trazamos mínimos, este es un mínimo, este es un mínimo, este es un mínimo, y ahora estamos viendo si quiere respetar este mínimo o quiere testear a un mínimo incluso más bajo. Con lo cual, si trazamos una continuidad, pues se puede ver claramente la tendencia bajista que hay en un gráfico de 4 horas. Un gráfico, dicho sea de paso, muy distinto al de Bitcoin. Ethereum se está comportando peor, así que tener cuidado con Ethereum. Además de que aquí tenemos un cruce mucho más pronunciado entre media exponencial de 10 y media exponencial de 55. Vemos de que el trail de color verde también tiene claramente una direccionalidad bajista, con lo cual, pues, Ethereum no me gusta mucho, ¿vale? Creo que Ethereum puede seguir cayendo sin problema hacia la zona que mencionamos del gráfico diario, 3200, 3300, ¿ok? Entonces, cada vez que veamos rebotes como este, acercándose a la media, o como este, es para darle hacia abajo. Aunque estoy seguro que esta tendencia bajista se ve mucho mejor y mucho más claro en gráfico de 1 hora de Ethereum. Y ciertamente, acá lo podemos ver mejor. Zona de rebote de la acción del precio a la media, para abajo. Rebote a la media, para abajo. Rebote a la media,
para abajo. 3 trades completamente fáciles y bastante intuitivos en temporalidad de 1 hora en Ethereum, que definitivamente te pudieron haber dejado un profit muy interesante. Y de hecho, si tú quieres tener una mejor rentabilidad y capitalizarte a partir del trading de futuros, puedes acceder a mi comunidad privada de Telegram, comunidad en la cual compartimos señales de trading en futuros constantemente y actualizaciones de cómo se mueve el dinero en el mercado. Para acceder a esta comunidad privada deben venir al enlace que está en la descripción de este video, donde dice comunidad privada. Le dan clic a este enlace y los va a enviar a un formulario. En este formulario vas a poder cumplir unos cuantos pasos para poder acceder de forma totalmente gratuita. Eso sí, no te pedimos que pagues ni $1. La única forma de acceder es siendo referidos nuestros en los exchanges que confiamos, como BingX o como OKX, tal cual como lo tienes aquí colocado en el formulario. De esta manera, solo cumples el formulario, lo envías y nuestro equipo te estará dando acceso lo antes posible. Y bueno amigos, espero que toda la información y análisis técnico que hemos hecho en este video, tanto en Bitcoin como en Ethereum, haya sido del máximo valor y máximo aporte para ti, y de esa manera tener más clara tu visión de mercado. También espero que la mayoría de ustedes pueda beneficiarse de todo ese valor que aportamos en la comunidad privada de Telegram. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chao.